propuesta es cómo se podrían generar masculinidades no violentas, allende a esta cuestión de la masculinidad hegemónica. Entonces, en esta ponencia, lo que se busca es analizar cómo es que los jóvenes en las aulas reproducen prácticas de masculinidad hegemónica, insisto, en este contexto áulico. Como ya lo comentaba, se parte del supuesto de que es un espacio clave de socialización. Ahí se ponen en práctica ciertos discursos, por ejemplo, yo debo ser más hombre, yo debo ser arriesgado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente pues, está enfocado en los varones, en los estudiantes varones. Ahora, creo que esta pregunta es medular. ¿Por qué es importante que nosotros discutamos temas como este en un congreso de experiencia e innovación? Porque si bien estamos hablando de cuestiones educativas, de cuestiones innovadoras, también creo que proponer masculinidades no violentas, particularmente que puedan ser reproducidas al interior de las aulas, es un asunto medular que debemos estar abordando. ¿Por qué? Porque si generamos masculinidades que no sean violentas, la prevención de la violencia en razón de género probablemente disminuiría. Estos son solamente supuestos. Tendría una incidencia en el clima escolar porque estas masculinidades, al no ser violentas, pues evidentemente tendrían una repercusión en la forma en la que los alumnos socializan entre ellos, los hombres, los alumnos varones socializan entre ellos y también evidentemente cómo es que socializan con las mujeres. Junto con esto se promovería la equidad de género en el sentido en el que si los hombres, varones, educandos no tienen necesidad o no es una obligación, si me permiten el término, mostrar a cada momento su hombría o su masculinidad, pues evidentemente no tendrían que pensar a las mujeres como algo exclusivamente distinto y que no se ajusta a las normas, a las normas canónicas. Y una cosa que a mí me parece súper importante y particularmente traerlo a colación en este congreso, porque estamos hablando de paz, la responsabilidad que se adquiere con el otro. Porque, insisto, si generamos masculinidades que no sean violentas, pues no habría necesidad de pensar al otro como un enemigo. Insisto, estamos hablando de varones exclusivamente. En este caso, no tendríamos que pensar al otro como un enemigo, sino como un igual. No solamente esas personas ante las que nosotros debemos demostrar que somos más hombres haciendo bullying, no lo sé, ejerciendo la violencia. Ahora, el eje que articula esta presentación es la noción de masculinidad hegemónica y cuáles son sus efectos en las relaciones interpersonales del alumnado. Insisto, hay una cuestión que se llama, o un concepto que se llama, o que los teóricos tienden a llamarle masculinidad hegemónica, masculinidad tradicional, masculinidad preponderante, etcétera. En este caso particular, a mí me sirve llamarle masculinidad hegemónica porque es la que ocupa un lugar preponderante en la forma en la que los sujetos, particularmente los varones, los educandos varones, construyen su identidad. ¿Por qué? Porque implica ciertas prácticas que veremos un poco más adelante. En este caso, también esta masculinidad hegemónica articula estas relaciones entre los alumnos porque el supuesto del que se parte en esta cuestión de la masculinidad hegemónica es que los hombres siempre debemos estar mostrando que somos hombres, partiendo, insisto, de este concepto de masculinidad hegemónica. Entonces, en las relaciones entre educandos varones, siempre necesariamente, partiendo de este supuesto evidentemente, se tienen que estar demostrando la hombría, siempre. Hay una performatividad que nos dice a nosotros, debe ser de esta manera, debes actuar de esta manera, tus prácticas deben ser de esta manera. Insisto, lo veremos un poco más adelante. Ahora, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Hay varios autores que refieren a esto. En lo particular, a mí me gusta mucho la propuesta de Connell porque ella nos dice que la masculinidad hegemónica es una forma dominante y culturalmente idealizada de cómo es que se estructura la autoridad. Y una de las, ¿cómo decirlo?, de las cuestiones clave es particularmente que los hombres tenemos ciertas características particulares y que también son englobadas en esta cuestión de la masculinidad hegemónica, es que nosotros debemos
tener la autoridad sobre los otros. En este caso, insisto, estamos hablando de varones. Debemos estar por encima de los demás. Es por eso que se parte del supuesto de que tenemos que estar mostrando constantemente nuestra hombría. ¿Cómo lo hacemos? Siendo agresivos. Siendo agresivos en el sentido de imponer nuestra voluntad, imponer nuestros deseos, mientras que los otros están siendo oprimidos, por decirlo de alguna manera. Y otra de las partes importantes es que somos competitivos, o se nos educa de manera tal que nosotros debemos ser competitivos, no solamente en casa con nuestros hermanos, sino también en la escuela. Debemos ser el mejor estudiante, debemos tener el mejor promedio, debemos ser el mejor deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que se nos imputan a nosotros los hombres como necesarias parten de una masculinidad hegemónica que nos dice: tú debes ser autoritario, o tú debes tener autoridad, debes ser agresivo y debes ser muy competitivo, muy, muy competitivo. No es gratuito que en las aulas, en algunas ocasiones, veamos que siempre hay un líder, y a ese líder es al que se dirigen los demás educandos. Una de las cosas también muy importantes es que se debe ser heterosexual, porque si no se es, queda uno fuera de este entramado muy particular que tiene que ver con la masculinidad hegemónica. En este caso, otro de los autores con los que a mí me gusta trabajar, o respecto a lo que él dice, es que la masculinidad hegemónica es una construcción social que se desarrolla en un contexto muy particular y cultural específico. Es aquí donde nosotros comenzamos a dar cuenta de que la masculinidad debe ser constantemente demostrada y reafirmada. ¿Cómo? Insisto, siendo agresivos, mostrando autoridad sobre los otros, y siendo competitivos, pero particularmente con la heterosexualidad. En esta heteronormatividad hay ciertas prácticas o ciertas condiciones que nosotros debemos de seguir o con objeto de ser hombres, de demostrar nuestra hombría. ¿Qué es esto? Probablemente sea esta cuestión de las parejas sexuales, del despertar sexual mucho más temprano de los hombres, de la constante disponibilidad sexual que nosotros los hombres tenemos. Mostrar necesariamente que somos heterosexuales. Entonces, recapitulando, la masculinidad hegemónica es una construcción social, y esta construcción social tiene que ver con cuatro prácticas que son establecidas o recurrentes, por decirlo de alguna manera. La autoridad, ejercer autoridad, ser agresivos en el sentido de aventados, de siempre estar al borde, esperando mostrar esta hombría, ser competitivos, y la heterosexualidad obligada. Es más o menos la cuestión de la masculinidad hegemónica. Este es un concepto, no existe como tal en la realidad, pero sí es un concepto que sirve para explicar una realidad particular. Y en este caso que nos compete es las relaciones interpersonales de los alumnos varones al interior de las aulas. A continuación, tenemos algunas características de la masculinidad que a mí me parecen súper interesantes e importantes. Primero, si ya vimos que la masculinidad hegemónica se caracteriza por estas cuatro cuestiones, también al interior hay ciertas particularidades que se imputan a los hombres, que llevarlas a cabo es como parte del guión, por decirlo de alguna manera. No estamos hablando de teoría de los roles, claro que no, pero si me lo permiten, pensemos en un cierto tipo de guión o checklist que nosotros como hombres debemos llevar a cabo para mostrar y demostrar nuestra hombría. A los hombres se nos enseña a ser poco afectivos. No es posible que nosotros demostremos ni siquiera debilidad, ni mucho menos que nosotros mostremos algún tipo de sentimiento. Si se fijan, o si me permiten traer a colación un ejemplo, cuando en la crianza nosotros como padres criamos a una hija, la forma en que lo hacemos es de manera muy cuidadosa, muy tierna. Es en los momentos en los que a nosotros como hombres se nos permite la ternura al lidiar con hijas mujeres. Mientras que si tenemos un hijo varón, la forma en la que se educa, primero es necesariamente un repliegue emocional. No debemos mostrarle emociones ni ternura al niño, porque de hacerlo se corre el peligro de que pues, no sea lo suficientemente hombre. ¿Por qué? Porque una característica particular de la hombría es que no mostramos sentimientos. Los hombres no lloran, los hombres se aguantan, los hombres
no van al terapeuta, por ejemplo. Los hombres no tomamos terapia porque pues eso es mal visto al interior de las reglas de la masculinidad hegemónica. Entonces, la forma en la que se crían los niños es particular porque se les enseñan los valores que ya comentábamos antes. Ejercer autoridad, ser agresivos, competitivos y heterosexuales. La agresividad se aprende mientras los hombres jugamos, ya sea con los padres, con el padre, con la figura paterna, con los compañeros, con los pares, por ejemplo, en el sentido de que yo debo dominar. Es necesario que yo domine y voy a hacer lo que sea por dominar. Son formas específicas y particulares de nombrarlo, de mencionarlo, pero no es que se cumplan en la vida real. Solamente son formas en que podemos explicar una realidad particular. Pero, insisto, o mi insistencia es que la masculinidad hegemónica no existe como tal en la vida social. El ser agresivos no es necesario para los hombres, pero replicamos ciertas conductas en el sentido de intentar ser aceptados, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que los hombres somos poco afectivos, somos agresivos, o se nos educa a ser poco afectivos y agresivos, pero también somos protectores, en el sentido de que la tradición o los valores tradicionales nos han dicho que el lugar de los hombres es proteger y proveer, porque seguramente han oído o han escuchado en algún momento que los hombres dejan de comer porque sus hijos no, o se sacan el bocado para que sus hijos tengan algo que comer. Que el hombre trabaja 12 horas diarias para que sus hijos no les falte ningún plato en la mesa, por ejemplo. Son estas cuestiones que son las formas en las que se nos educa, en las que nosotros debemos sacrificarnos de manera total por los nuestros. Como si la única labor que nosotros tenemos es proteger y proveer. Mientras que, pues evidentemente tenemos sentimientos, podemos compartir otro tipo de cosas, otro tipo de relaciones sentimentales con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, con nuestra pareja, que no necesariamente se circunscriben a la protección o al ser proveedor. Aquí ya lo vemos, entonces, la masculinidad es proveedora, pues los hombres somos los proveedores primarios. Seguramente han escuchado casos en los que los hombres son los únicos que trabajan y el dicho es, yo trabajo para que mi mujer no trabaja. Sin embargo, en este momento, la realidad en la que vivimos, particular, económica, pues es imposible que un hombre gane lo suficiente como para mantener a una familia. Sin embargo, según nuestros valores tradicionales, es muy difícil que nosotros los hombres aceptemos que las mujeres salgan a trabajar. Y eso tiene que ver, insisto, con una cuestión de hombría, de protección, de proveedor. ¿Cómo es que yo no estoy proveyendo lo suficiente para mi familia? Estas son cuestiones muy particulares que, insisto, tienen que ver con una noción de masculinidad hegemónica, pero que tienen una incidencia directa en la forma en la que los hombres se perciben a sí mismos. Porque si un hombre muestra su afecto hacia otra persona, ni siquiera pensemos a un hombre, a un hijo varón, estaría siendo sancionado de manera negativa. Si no es lo suficientemente agresivo, también sería una sanción negativa. Si no protege o no provee según lo esperado, también su hombría se vería afectada. Todas estas cuestiones que nosotros estamos platicando, si no se llevan a cabo o si no son cumplidas, tienen un efecto muy singular y particular en la masculinidad de los hombres, particularmente en esa que se estructura desde la noción de masculinidad hegemónica. Por último, vemos que una de las características de los hombres es ser fuertes ante cualquier situación. Si el mejor amigo de uno fallece en condiciones lamentables, uno no puede llorar. ¿Por qué? Porque pues somos hombres y los hombres son fuertes, los hombres se aguantan, los hombres no lloran, los hombres pueden con todo. Esto no es gratuito porque, insisto, este recorrido que estamos haciendo de ciertas características que tienen los hombres, insisto, estructurada esta noción desde la masculinidad hegemónica, nos afecta a nosotros como hombres, porque en la medida en la que no lo cumplamos, nuestra masculinidad, si me lo permiten, baja en intensidad, por decirlo de alguna manera.
pero es virtualmente imposible que nosotros cumplamos no solo con estas, sino cumplirlas de manera cabal. ¿Por qué? Porque pues no todo el tiempo podemos ser fuertes, no todo el tiempo podemos ser protectores, no todo el tiempo debemos ser agresivos. Todo esto tiene que ver con una estructura o nuestras condiciones materiales, y no cumplirlas nos lleva a nosotros a un momento muy particular, muy particular, que veremos en un rato más. Ahora, ¿cómo es que nosotros aprendemos todo esto? Creo que es una de las preguntas medulares, y ya vemos cómo es que se empieza a relacionar con esta cuestión de las relaciones áulicas. Los procesos de socialización son muy importantes a la hora de que nosotros aprendemos los valores que son sancionados de manera positiva. Estos procesos primarios o procesos de socialización primarios es donde nosotros aprendemos a interiorizar, nos apropiamos de los valores, de las normas y de los comportamientos que son necesarios para funcionar dentro de una sociedad. Si bien al interior de nuestros hogares las cosas que le parecen graciosas a nuestros padres nos van a parecer graciosas a nosotros, las cosas que nuestros padres, madres o cualquier figura que se encuentre, en este caso hablaré de padres y madres de la familia nuclear, porque pues es lo que he estado investigando particularmente, pero estas figuras son las que tienen incidencia directa con la forma en la que nosotros entramos al mundo, que entramos en sociedad. Son las primeras personas que nos hacen saber cómo es que funciona el mundo. Estos valores los interiorizamos y los ponemos en práctica. ¿Dónde? Fuera de la familia. Si bien sucede en la infancia, uno de los espacios particulares de socialización, insisto, es la escuela. Hay tres, al menos tres que tienen mucha más incidencia que otros. La familia, que es lo que estábamos charlando hace un momento, la religión, cualquiera que sea, porque todas las religiones, al menos hasta donde yo sé, tienen ciertas pautas de conducta que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y también la escuela en el sentido en el que nosotros llevamos a la práctica esos valores que hemos aprendido al interior de nuestro hogar, insisto, desde esta noción de la familia tradicional nuclear. Ahora, es importante hablar de estos procesos de socialización porque lo que se aprende en esa etapa se da por hecho. Pareciera como que es algo natural y que no es necesario discutirlo ni ponerlo en duda. Por lo tanto, se torna algo muy difícil de cambiar. Ahora ya vamos viendo cuál es el hilo lógico. Si tenemos esta noción de masculinidad hegemónica, hay lugares donde se socializa esa noción de masculinidad hegemónica, y si no se socializa de manera diferente a los hombres, las formas en las que vemos la realidad va a ser muy difícil que cambie. Ahora, la socialización de la masculinidad en el aula. Hay algunos autores que sirven en este caso particular como para hablar de cuál es la relación entre el aula y la forma en la que nosotros interiorizamos estos valores. Durkheim, por ejemplo, nos dice que la socialización asegura que los estudiantes internalicen esos valores. Giraud nos dice que el aula es un espacio donde se lleva a cabo la socialización cultural. ¿Qué es esto? La forma en la que nosotros aprendemos valores, en las que nosotros damos cuenta de lo que está bien, de lo que está mal. Y ahí, evidentemente, pues, vemos la masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque es lo que se privilegia como lo valioso. La forma en la que nosotros los hombres nos debemos construir, siendo fuertes, distancia emocional, que seamos proveedores, protectores, etcétera, etcétera. Para Weinstein, el aula no es solo un lugar para instrucción académica. No, claro que no, porque pareciera como si lo único que el aula nos reporta es conocimiento cultural. Sin embargo, ahí adentro nosotros estamos reiterando, reforzando y formando estas identidades sociales, particularmente las que tienen que ver con el género y las que están marcadas por la masculinidad hegemónica. Entonces, estos tres postulados nos permiten a nosotros señalar que la escuela es un lugar importante para nosotros poder aprender valores distintos. La propuesta, insisto, o a lo que se dirige esta ponencia es sugerir que existen posibilidades de generar masculinidades no violentas en el sentido de no solo no violentas hacia las mujeres, sino también con otros hombres.
Ahora, el aula como reproductor de masculinidad hegemónica particularmente. Aquí, este trabajo no pretende afirmar que el aula como tal provoque la reproducción de las prácticas de masculinidad hegemónica. Al contrario, es un espacio de convivencia entre pares. Ese lugar posibilita, porque estamos inmersos en relaciones sociales y estas relaciones son relaciones de poder y son relaciones desiguales. Es ahí donde se posibilita, no es, insisto, no es que debido a que entren al aula o que los hombres entremos al aula, es que se van a reproducir las prácticas de masculinidad hegemónica, sino que es un campo propicio para llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque estamos interactuando con otros, que son nuestros pares. Y si pensamos en lo que nos dicta la masculinidad hegemónica o en este checklist que nosotros veíamos anteriormente, debemos estar mostrando nuestra masculinidad de manera constante, según Kimmel. ¿Qué es esto? Que yo debo ser más agresivo que los demás, debo ser más competitivo que los demás, debo dominar más que los demás, debo tener más autoridad que los demás hombres. Recordemos que solo estamos hablando de alumnos varones. Entonces, en este sentido de reproducir las prácticas particulares que se asocian a la masculinidad hegemónica, entonces el aula es un núcleo particular donde se pueden mostrar u observar, un observador externo podría observar cómo es que se está reproduciendo. Si nosotros, por ejemplo, como docentes, damos cuenta de lo que está sucediendo, probablemente tengamos la posibilidad de incidir por ahí. Dinámicas de poder en el aula. Esto es algo que me parece muy interesante porque está en íntima relación con la cuestión de la masculinidad hegemónica, porque hay formas particulares en las que nosotros los hombres llevamos a cabo o ejercemos esta violencia relacionada con la masculinidad hegemónica. En este caso, primero hay que dar cuenta de qué es el poder. El poder no es una cosa que se tiene, como se pensaba en algunos momentos históricos, sino es algo que se ejerce. En este sentido, hay ciertas dinámicas de poder que son llevadas a cabo por ciertos sujetos particulares. En este caso, recordemos que estamos hablando de varones en un contexto áulico. Ya hablamos de que toda relación social es una relación de poder. Ahora, ¿cuál es la relación entre el poder y la masculinidad? Se asume que lo masculino, o se nos ha enseñado que lo masculino es lo que lidera, mientras que lo femenino obedece. En ese sentido, el que sea más hombre o el que sea más agresivo, más competitivo, pues es el que ocupa o el que ejerce más poder en este sentido. Y los que no ejercen poder se acercan más a lo femenino. Insisto, esta es una visión muy particular que nos sirve para explicar una realidad. No es que París González Aguirre esté de acuerdo con esto, sino lo menciono porque es necesario hacerlo. En otro caso, tenemos que hay expectativas de género. ¿Qué se espera que sea un hombre? Ya lo comentábamos antes, si pensamos en que buena parte de nuestros procesos identitarios están marcados por la masculinidad hegemónica, entonces se espera de nosotros los hombres que seamos agresivos, que seamos competitivos, que tengamos autoridad y que ejerzamos el poder al interior de las aulas, en este caso muy particular. Ahora, ¿podemos nosotros señalar algunas prácticas machistas o relacionadas con la masculinidad hegemónica? Sí. Por ejemplo, el acoso. No solo hacia las mujeres, sino también hacia los pares. Por ejemplo, esta cuestión del bullying es el acoso escolar. Es algo muy particular que se establece a partir de relaciones de poder y de cómo estas personas que son, o estos alumnos que son agresivos, que son competitivos, aprovechan ese lugar de poder o aprovechan ese ejercicio de poder para dominar a los demás, particularmente a los que visualizan como más débiles. Entonces, esta cuestión del acoso, de las violencias escolares, de la competencia agresiva, son prácticas machistas que nosotros podemos localizar casi de inmediato. Ya no hablemos de los comentarios sexistas, de los comentarios de género, también es importante, por supuesto que sí, pero las que particularmente nosotros podemos señalar como prácticas, pues son el acoso, el bullying, el ejercicio de las violencias, por ejemplo. Ahora, todo esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los efectos en los hombres, en los varones, en el contexto áulico,
que tiene la masculinidad hegemónica, por ejemplo, o estas identidades masculinas. En este caso muy particular, tenemos que las identidades masculinas están asignadas por los estereotipos de género. Estos estereotipos legitiman un orden social particular respecto a las formas en las que nosotros debemos ser hombres. Recordemos que había como un cierto tipo de checklist que nos dice que Paris González Aguirre, para ser un hombre completo, tiene que ser agresivo, tiene que ser heterosexual, tiene que ser dominante, debe ser competitivo, y todas estas cuestiones, ¿no? Debe distanciarse de manera significativa de sus sentimientos, no expresarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que hay un límite de mis emociones. ¿Por qué? Porque si se supone que yo debo ser fuerte, que yo debo estar impasivo ante cualquier estímulo sentimental que exista allá afuera, pues entonces, si no limito mis emociones, no estoy siendo lo suficientemente hombre. Esto tiene que ver, insisto, con las identidades masculinas y los efectos que tiene al interior de los procesos identitarios de los hombres, particularmente de los varones en contextos áulicos. Hay una constante presión social para demostrar que se es hombre. No es solamente que nosotros, como sujetos individuales, pensemos, yo quiero ser más hombre que los demás. No, sino que a partir de estas expectativas de género, de estos estereotipos de género, hay toda una carga, por decirlo de alguna manera, que nos dice a nosotros cómo debemos ser. Por ejemplo, si pensamos en el cine de oro, en particular en una película que se llama Pepe el Toro, se espera, según las expectativas de género o los estereotipos de género, que el personaje principal, quienes no hayan visto esa película, es muy interesante, particularmente la cuestión de las paternidades, pero se espera que en esa película, o se permite que en esa película particular, el padre llore porque su hijo, su primogénito, murió quemado, por ejemplo. Se espera. Sin embargo, lo que se espera en otro momento, que no sea tan trágico, es que él solamente se dedique a proveer y a proteger, pero no a mezclarse de manera sentimental, con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras uno provea, es suficiente para cumplir con su rol de hombre. Estas presiones sociales, estas formas en las que se espera que nosotros seamos hombres, inciden en nosotros porque se convierten como en un cierto tipo de carga simbólica que nos dicen a nosotros, tú debes ser así. No es que una persona particular me esté diciendo, Paris, tú debes ser agresivo, Paris, tú debes ser competitivo, no, sino que todo eso que se espera de nosotros, que aprendimos en el hogar, que aprendimos en la religión, que aprendimos en la escuela, se convierten en presiones sociales. Ya de manera particular, si nuestros padres nos dicen, yo quiero que tú seas abogado, yo quiero que tú seas filósofo, yo quiero que tú seas la mejor técnica de uñas o lo que ustedes quieran, ¿no? Este tipo de presiones sociales que son expresadas de manera clara y verbal, por decirlo de alguna manera, sí se convierten en presiones sociales. Y evidentemente todo esto tiene una incidencia en la forma en la que nosotros como hombres nos construimos. Ahora, no sé cuánto tiempo tenga o si puedo. Sí, profesor, puede tomar 6 minutos para que concluya a las 10:40. Excelente, muchísimas gracias. Voy a tomar un poco de café. Muchas gracias por el tiempo. Entonces, si nosotros pensamos en todo este trayecto que hemos estado realizando, sabemos que existe un concepto allá afuera teórico, un concepto teórico que se llama masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica tiene una incidencia particular en la forma en la que nosotros como hombres nos construimos. Este concepto tiene prácticas particulares. Por ejemplo, yo debo ser. Para ser hombre, yo debo ser y debo hacer. Debo ser fuerte. En el sentido de que si algo sucede que tenga que ver con los sentimientos, yo debo reprimirlo por completo. Si mi hija me da mucha ternura, el hecho de que diga papá, te amo, debo reprimirlo. ¿Por qué? Porque los hombres no muestran sus sentimientos. Si veo una película que es muy triste y que me interpela de una manera sentimental, debo reprimirlo
porque pues no se espera que los hombres tengamos ese tipo de sentimientos, que si bien lo tenemos es evidente, no somos máquinas, pero se nos ha instruido para que nosotros cumplamos estas cuestiones, estas nociones que se relacionan con la masculinidad hegemónica. En este sentido, todas estas cuestiones de ser fuerte, de proveer, de ser heterosexual, nos signan a nosotros de maneras muy particulares. No es gratuito que el índice de suicidios sea mucho mayor en hombres que en mujeres, porque no estoy en detrimento de ninguna cifra, pero me parece significativo traerlo a colación, porque todo esto que nosotros se nos obliga, no es que se nos obligue como tal, sino que se nos instaura, que se nos educa para llevarlo a cabo, tienen incidencias particulares en la forma en la que nosotros nos vemos, principalmente a nosotros mismos, y en la forma en la que los demás nos ven. Si se espera, por ejemplo, que el líder de un grupo de amigos en un aula, se espera que él sea el agresivo, que él sea el dominante, que él tenga autoridad, que él sea fuerte. Pero si acaso los compañeros se enteran de que le gusta, ¿qué podría ser? Candy Candy, por ejemplo. Eso ya declara mi edad, pero es una caricatura de anime de hace muchos años de una chica que se enamora. Por ejemplo, si los grupos de amigos se enteraran de que a él le gusta ese tipo particular de programas, probablemente su masculinidad ante ellos disminuiría. No decir así la forma en la que él mismo se percibiría ante los otros. A lo que voy es que todo esto tiene una incidencia significativa que muchas veces pasamos por alto. En algunas ocasiones, como profesor, probablemente yo he visto estos comportamientos y los he pasado por alto. ¿Por qué? Porque yo también estoy instaurado en un contexto machista. Fui educado con estas mismas pautas. Soy un hombre que, si bien me pregunto, cuestiono mis privilegios, de todas maneras es imposible que yo escape a este sistema capitalista, machista, hegemónico, heteronormado. Es imposible porque pues vivo en él. A lo que voy es que si ya hicimos este recorrido, podemos entonces sugerir algunas posibles conclusiones. La reproducción y legitimación asociadas de la masculinidad hegemónica tienen una incidencia medular en el ambiente general del aula. ¿Qué significa esto? Que si nosotros continuamos dando un valor positivo a estas prácticas, por ejemplo, un ejemplo hipotético, yo como docente o algún docente allá en el éter, se percata de que una mujer tiene un mejor promedio respecto a las calificaciones, él le da preferencia a los hombres. ¿Por qué? Porque existe esta cosa del pacto patriarcal que nos dice que debemos dar preponderancia a los hombres sobre las mujeres. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces nosotros como docentes estamos perpetuando estas formas de violencia, quizás sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos siendo socializados en este sistema particular. Muchas de las veces nosotros, por ejemplo, le damos la palabra más a los hombres que a las mujeres. Incluso, aunque ellas hablen muy bajito, parece como si algunos como docentes no los escuchamos. ¿Por qué? Porque pues es una característica particular de los hombres que sean más ruidosos. ¿Por qué? Porque se nos ha instaurado de esa manera. Por el otro lado, a las mujeres se les ha educado para que sean más silenciosas, mucho más recatadas y que no hagan mucho ruido. Eso en todos los sentidos. Por eso existen ya los feminismos y están ganando mucho terreno. ¿A qué voy con esto? Entonces, el ambiente de aprendizaje, si cambiamos estas formas de socialización, podría mejorar, en el sentido de que la violencia ya no sería una cuestión necesaria para reafirmar nuestras masculinidades. Quizá haya otras formas de hacerlo, quizá la empatía con el otro sea una forma mucho más, no sé cómo decirlo, importante, fidedigna, posible de generar otro tipo de relaciones. Perpetuamos o se perpetúan estos comportamientos machistas y genera un ambiente hostil para con los otros.
Y creo que ya, es todo. Las referencias y pues por mi parte sería todo y nada más me queda que agradecerles y ojalá y nosotros como docentes tengamos la oportunidad de generar un cambio. Muchísimas gracias, doctor Paris. Realmente, pues, su trabajo nos interpela. Y prueba de ello son las vastas preguntas, todas muy interesantes de parte de quienes nos escuchan. Voy a dar lugar a darle lectura a las preguntas, aunque quiero señalar que algunas preguntas creo que se respondieron a lo largo del trabajo, pero no está de más mostrarlas. Después de leerles estas preguntas, si está usted de acuerdo, doctor Paris, puede dar respuesta general a ellas. O si le parece bien, puedo hacer un grupo de 3 preguntas y va respondiendo, como usted me lo indique. Bueno, Intentaré como usted me diga, doctora, yo lo que usted me diga. perfecto, voy a leer. Dice, ¿cómo se perpetúan los estereotipos de género en el aula y qué papel juegan los docentes en este proceso? Pues una pregunta interesante porque apela precisamente a uno de los puntos que usted nos señaló, que es la socialización en las escuelas, pero aquí la pregunta se sitúa en los docentes. ¿Cuál es su papel en este proceso? La segunda pregunta creo que la respondió a lo largo del trabajo, que son cuáles son las características de una masculinidad no violenta y cómo pueden ser promovidas en el contexto escolar, muy ligada con la anterior también. ¿Qué estrategias pedagógicas pueden implementarse para ayudar a los estudiantes a desaprender comportamientos y actitudes asociados con la masculinidad hegemónica? ¿Qué tipo de formación y recursos necesitan los docentes para tratar adecuadamente el tema de las masculinidades? Y bueno, hasta aquí lo voy a cerrar porque estas 4 preguntas están asociadas a lo que sería la cuestión áulica, ¿verdad? La cuestión áulica. Y bueno, le cedo entonces el uso de la palabra, doctor, para luego dar lectura a otro grupo de preguntas que están situadas en otros contextos diferentes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante e interesantes preguntas, la verdad, me ponen en jaque. Las formas en las que se perpetúan estos estereotipos de género, por ejemplo, eh, tienen que ver con o cómo uno como docente los perpetúa. Un ejemplo que me parece muy sencillo, ¿a quién le pediríamos mover una banca, mover una silla? Se lo pediríamos a los compañeros, porque pedírselo a una compañera sería muy difícil para nosotros como docentes. No es que suceda en todos los ámbitos, pero creo que es un ejemplo que puede traer un poco de luz. Eh, ¿A quién le pedimos nosotros, por ejemplo, que sean los que lleven a cabo los experimentos? ¿A quién le pedimos que arreglen los salones, por ejemplo? Si alguien va a cumplir años, ¿a quién se lo pedimos? Nosotros no puedo decir que de manera inconsciente, pero sin darnos cuenta estamos perpetuando estos estereotipos de género y los estamos legitimando en el sentido de que dividimos las prácticas entre mujeres y hombres. Hay, no es, insisto, no es que nosotros lo hagamos de manera tácita, sino que se nos ha enseñado que hay una diferencia de capacidades entre hombres y mujeres. Los hombres somos para cargar, mientras que las mujeres son más sensibles, ya se pueden encargar de adornar salones, de crear cartitas, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros los hombres servimos para ser fuertes, para ser agresivos. Así, esa es una de las formas que a mí me parece que nosotros como docentes perpetuamos estos estereotipos de género. Ah, las características de las masculinidades no violentas creo que es súper importante. Es una cuestión que aún estoy trabajando, está, pues, insisto, en construcción, pero lo importante es que todas estas violencias, la necesidad que tenemos como hombres, instaurada evidentemente, de mostrar que somos los mejores, podemos reeducarnos a nosotros mismos. No es necesario que de una manera violenta yo le diga a los otros que soy más poderoso, por ejemplo. Podemos dialogar siempre y cuando teniendo en cuenta que frente a nosotros hay un otro similar a nosotros. Creo que el valor particular de estas masculinidades no violentas es la empatía.
Eh, que Kant lo dice de una manera genial, trata a los otros como fines en sí y no como cosas, no como medios, más bien, algo así, no recuerdo exactamente, pero tratar a los demás como un fin en sí, no como un medio para conseguir algo. En este sentido, si tenemos la empatía suficiente, podríamos llegar a masculinidades no violentas. ¿Por qué? Porque no sería necesario estar mostrando y demostrando nuestra hombría, sino convivir de manera pacífica, en la medida de lo posible, con los otros. Esa sería una de las características, la empatía. Creo que es lo que marca las masculinidades no violentas. Las estrategias pedagógicas, eso es algo muy difícil, muy, muy difícil, porque tiene que ver también con las formas en las que nosotros podríamos dar cuenta. Primero, sería dar cuenta de que existen, porque muchas veces en nuestro imaginario, en nuestro horizonte explicativo, son cosas completamente normalizadas. Mandar a las mujeres o esperar que las mujeres estén en la cocina mientras que los hombres estén trabajando en el campo, está en nuestro universo explicativo, en nuestro horizonte explicativo, y no hay otra forma de estructurar nuestra realidad. Lo primero para mí, la primera estrategia pedagógica es que nosotros como docentes o como personas que nos encontramos en el aula demos cuenta de que existen. ¿Cuáles son? ¿Cómo suceden? Ya más o menos lo platicamos un poco, y partiendo de ese supuesto, la perspectiva de género me parece importante para todos nosotros como docentes, porque en ese sentido, sabiendo que existe esta perspectiva de género y aplicarla en nuestras clases, probablemente nos lleve a generar estas masculinidades no violentas. La perspectiva de género, creo que es súper importante que nosotros, valga la expresión, nos eduquemos respecto a eso. Creo que Sí, sí, doctor, muy interesante cómo incluir cuestiones en nuestras prácticas cotidianas, quizás desde el lenguaje, quizás también desde los contenidos, ¿verdad? Generalmente los contenidos, la ciencia suponemos que viene de los hombres, ¿verdad? Quienes generan las grandes teorías son hombres, sin darle lugar a tantas mujeres que han aportado también al campo del conocimiento, al campo del saber. Otra de las cuestiones que nos preguntan es el papel que juegan las familias y la comunidad para apoyar la promoción de masculinidades no violentas en la escuela. Y la cuestión de la interseccionalidad, cómo afecta raza, clase social, orientación sexual a la comprensión y expresión de la masculinidad en el aula, por qué la inclusión de género se da como tema importante en los escenarios educativos, si las instituciones solo deben dar herramientas de formación sin influenciar su sexo. Y bueno, yo creo que aquí habría que plantearnos la diferencia entre sexo y género como una construcción social, no sé, doctor. Y bueno, hasta aquí las preguntas. Hay otro grupo de preguntas muy interesantes que voy a continuar, si usted me lo permite, después de sus respuestas. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Qué interesante, de verdad. Yo vine por las preguntas. El papel que juegan las familias es preponderante. Es innegable la incidencia que tienen las familias en la estructuración de la identidad propia. Ahí, al interior de la familia, insisto, ahora sí, cualquier tipo de familia, nuclear, extensa, cualquier tipo de familia, es donde nosotros aprendemos los valores, qué está bien, qué está mal, cuáles son las reglas de convivencia. Si a mí se me educa en el ámbito de una familia tradicional, probablemente mis valores van a ser completamente tradicionales y alineados a lo que se espera de mí como hombre. A lo mejor lo que yo voy a intentar buscar como trabajo va a ser no lo sé, algún trabajo que requiera fuerza física. ¿Por qué? Porque pues es lo que se espera de mí como hombre. Sin embargo, y me permito hablar de manera anecdotaria, si bien tienen un papel medular en la estructuración de nuestra personalidad, de nuestra misma subjetividad, no necesariamente se acaba ahí el asunto. Yo tengo una incidencia particular, tengo, según Giddens, una capacidad de agencia de cambiar mi realidad y de cambiar mi entorno, e incluso de cambiar la forma en la que pienso. Lo anecdotorio de este comentario es que yo fui criado
en una familia eminentemente machista, heteronormada, misógina, pero en este momento me estoy preguntando por mi masculinidad, los privilegios que yo tengo, la forma en la que ejerzo yo violencias, porque me interesa mucho dejar atrás esa estructuración desde la masculinidad hegemónica que buena parte de mi vida pues tuvo una incidencia muy particular. Es importante la familia, es medular la incidencia que tiene en la estructuración de nuestra subjetividad, pero también depende mucho de nosotros, de las intenciones que tengamos, de si me quedo con eso que aprendí en la familia, lo que considero como bueno o como malo, ponerlo en duda y generar otras formas de convivir en la realidad social en la que nosotros nos encontramos. La interseccionalidad. Es muy particular la forma en la que se interseccionan estas cuestiones de las masculinidades. Pensemos en la cuestión en la cuestión, si me lo permiten, solo voy a explicar desde mi trabajo de tesis que tuvo que ver con el trabajo de tesis de doctorado que tuvo que ver con la estructuración de las identidades de hombres gay y mujeres lesbianas. Desde ahí voy a hablar, solamente puedo decir lo que encontré en los datos. No es una cuestión personal, ni siquiera es mi opinión personal. Pero sí hay ¿cómo decirlo? Como una jerarquía muy particular respecto a los hombres gay que se ven muy varoniles y los hombres gay que se ven, en palabras de algunos informantes, muy torcidas. No sé si me explico. Entre más varonil te veas o entre menos gay te veas, es mucho mayor tu valor masculino, por decirlo de alguna manera. Insisto, no es mi opinión personal, solamente es lo que arrojaron los datos y los informantes. No es gratuito esta interseccionalidad porque nos muestra que incluso en lugares que uno esperaría que no tuviera mucha incidencia la masculinidad hegemónica, sigue teniéndola. Incluso en las performatividades, en la forma en la que nosotros vestimos, hablamos, actuamos, tiene una incidencia medular. Incluso en estos movimientos de liberación también hay incidencia muy marcada y es importantísimo, importantísimo verlo desde una mirada interseccional, porque también no es lo mismo un hombre blanco masculino al que le gusten los hombres o el que ame a los hombres que una persona de clase mediera, que sea de un color de tez diferente, que no tenga preparación académica, no sé, es diferente la valoración que se le da a uno y a otro. No sé quién haya sugerido esta cuestión de la interseccionalidad, pero qué interesante y pues eso abre muchas, muchas, muchas puertas, la interseccionalidad y particularmente la interseccionalidad vista o las masculinidades al cariz de la interseccionalidad. Ahora, esta cuestión de que la escuela solamente nos dota de herramientas, la doctora tiene toda la razón. Creo que es importantísimo que en este momento nosotros hagamos la distinción entre género y sexo. Les voy a compartir una información que de manera muy chusca ha estado circulando por internet. Parece ser que Trump, el contendiente a presidente de Estados Unidos, afirma que en algunas escuelas los padres mandan a sus hijos y les regresan a sus hijos varones y de repente les regresan una hija. Es algo chusco, es algo completamente chusco, pero creo que nos permite a nosotros señalar esta cuestión de la distinción entre el género y el sexo. Según lo que está diciendo este candidato, uno manda a su hijo y le regresan a una hija. ¿A qué me refiero con esto? El sexo es una cuestión completamente biológica. Los varones tenemos pene y las mujeres tienen vulva. Así tal cual. Ahora, al igual que cualquier mamífero o cualquier otro animal, no tengo nada de información sobre biología, solo puedo decir lo que más o menos yo entiendo respecto a las estructuraciones biológicas. Lo que sí puedo decirles es que es así de sencillo. La biología nos dice que los machos tenemos pene, las hembras tienen vulva. Así de sencillo. Mientras que la cuestión del género es una cuestión social. Cuando uno nace y tiene pene, le asignan el género de hombre. Mientras que si nace una hembra y tiene vagina, le asignan el género de mujer. Ahora,
si bien la escuela nos dota de herramientas o es una de sus funciones, dotarnos de ciertas herramientas de conocimiento, de estructuración del mismo, también no podemos negar que es un espacio de socialización donde estamos ante pares, pero también ante autoridades muy particulares, de profesores, profesoras que nosotros admiramos, como es el caso de la doctora Ana, que yo la admiro mucho, y que forman nuestra identidad y nos permiten a nosotros llegar a lugares distintos. No solamente nos educa en el sentido de conocimiento académico, sino que adquirimos otro tipo de conocimientos, de habilidades sociales, de roles, de metas. Así que la cuestión del género y el sexo es una cuestión social, de construcción social, es una cuestión biologicista, claro, pero también hay un tinte de construcción social, en el sentido de que las características de un hombre no son biológicas. El ser fuerte, el ser de distanciarse de manera sentimental, etcétera, etcétera, no es una cuestión que nosotros como hombres tengamos de manera natural, sino que la vamos aprendiendo, así como aprendimos las matemáticas a multiplicar, etcétera, etcétera. Son cuestiones sociales que nosotros nos vamos haciendo, en el sentido de apropiarnos de ellas. Y creo que ese sería, ¿no? La escuela nos dota de herramientas, sí, claro que sí, pero también nos permite a nosotros socializar. Así es, así es. Efectivamente, la escuela no solo dota de herramientas, sino que ofrece espacios de socialización, donde todos aprendemos de todos, como decía Paulo Freire. Y bueno, ya para concluir y brevemente, fíjate que hay dos preguntas que son ineludibles, que tienen que ver con aconsejarías, cómo aconsejaría que el hombre heterosexual debe luchar contra esa realidad. Y si esa hegemonía pesa o afecta la socioafectividad de los hombres. Y con eso cerramos. Si pudieras así ser muy sintético en 3 minutos para concluir en tiempo y forma, por favor. Ok, las dos preguntas las voy a responder con una palabra. ¿Qué aconsejaría yo para que el hombre heterosexual luche contra esto? ¿Y cómo es que afecta la socioafectividad? Hay que amar. Es así de sencillo. Parece algo idílico, pero necesariamente hay que amar. En el sentido de la apertura para con nosotros, en el sentido de poder abrazar a otros hombres sin temor a ser calificado de alguna manera no heterosexual, de darnos la posibilidad de amar. Amar a nuestros hijos, amar a nuestros profesores, amar a nuestros alumnos, claro, con los lineamientos específicos y particulares, pero sí permitirnos a nosotros como hombres amar. Creo que la empatía y el amor son dos cosas necesarias para generar masculinidades no violentas, porque en la medida en la que nosotros amemos al otro, o respetemos o tengamos empatía para el otro, no tendríamos necesidad de estar mostrando que somos hombres. Creo que eso sería el final de lo que yo estoy proponiendo. Empatía y amor. Muchas gracias. Pues un buen cierre, como en las novelas de García Márquez, ¿verdad? Dijo García Márquez a propósito de que nuestro gran anfitrión es Colombia, que él iba a poner de moda los finales, ¿verdad? En el amor en los tiempos del cólera. Termina con el amor y yo creo que el amor tiene que empezar también con nosotros mismos. Y parafraseando a otros grandes educadores, el acto educativo también es un acto amoroso, un acto de reconocimiento de los demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Preguntas muy interesantes, un tema fundamental, porque efectivamente, si trabajamos desde estas masculinidades heteropatriarcales, hegemónicas, vamos a construir contextos amorosos y sin violencia, ¿verdad? De alguna manera, los feminicidios también tienen que ver con cuestiones de mostrar hombría, de mostrar fuerza, del orgullo malentendido y de la venganza como un sino que ha atravesado estas masculinidades históricas y donde también la cultura de alguna manera ha propiciado una visión, un imaginario de estas ¿verdad? Masculinidades violentas, fuertes, machas, etcétera.
Muchísimas gracias, y queridos compañeros, pues con esto despido a nuestro ponente, a nuestro conferencista, el doctor París González Aguirre, con quien yo comparto toda esta experiencia investigativa y de la cual pues nos sentimos profundamente orgullosos de poder compartir digo nuestro, porque esto es producto de muchos diálogos también. Obviamente es trabajo del doctor París, pero a mí me ha tocado ser un interlocutor directo y aprender mucho también de él. Gracias, París, gracias por todo.